Bienvenido a su programa Un Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? La condición para la fecundidad. ¿Qué condición es esencial para una vida cristiana fructífera? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, leemos: Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Aquí claramente entonces se nos dice que debemos de permanecer en Jesús. Si una rama es separada del árbol, es imposible que dé fruto. Si un cristiano está separado de Jesús, igual será imposible que dé fruto. Así es. O sea que cuando hablamos de una permanencia es algo bastante interesante porque acá dice la humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. A mí esto me llama mucho la atención porque yo solamente me pongo a pensar qué maravilloso es esto. Y me pongo a pensar tomados nosotros de Cristo. Porque nosotros debemos de tener presente de que únicamente con Cristo nosotros podemos dar frutos en nuestra vida. Así Y es. esa permanencia en Cristo, nosotros podemos tener esa condición o podemos cumplir con esa condición porque tenemos libre acceso de acercarnos a Jesús y permanecer con Él. ¿Qué le sucede a una persona que está separada de Cristo? Verso 6. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. En pocas palabras, una persona separada de Cristo muere. Así como una rama, si la quitamos del árbol, automáticamente está muerta. Igual, un cristiano que se separa de Cristo muere. No hablando de una muerte física, obviamente, sino de una muerte espiritual. Esta unión que se hace con Cristo debe ser mantenida. En ningún momento una persona debe de desconectarse de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos una lucha bastante grande en este mundo. Y la lucha que tenemos más grande es con el pecado. Que el enemigo nos insta a pecar, el mundo nos insta a pecar, nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa nos insta a pecar. Pero es maravilloso saber que cuando nosotros estamos unidos con Cristo, por débil que nosotros seamos humanamente, pero con Cristo nosotros podemos vencer el pecado. Así es, y eso es maravilloso. Y por eso es que eso nos debe motivar a nosotros a estar unidos a Cristo, porque únicamente con Él podemos vencer el pecado y podemos vencer las tentaciones. Así es, el pensamiento dice, sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. O sea que cuando nosotros caemos en el pecado, ¿por qué es? Porque nos hemos separado de Cristo. Así es. ¿Y nosotros por qué no podemos vencer las tentaciones? De igual Porque manera. estamos en Cristo. Es por lo mismo, porque nosotros llegamos a la conclusión de que estamos separados de Cristo y que únicamente unidos con Cristo es como podemos ser más que vencedores. ¿Cómo se revela el verdadero discipulado? En el verso 4, siempre del capítulo 15, nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. En el capítulo 8, verso 31 nos dice: decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y en el capítulo 13, verso 35 nos dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces el verdadero discípulo se conoce
En primer lugar, porque lleva fruto para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, porque permanece en Cristo. Y en tercer lugar, porque ama de la misma forma que Cristo nos amó a nosotros. Interesante, porque los judíos en este momento decían ser discípulos de Cristo, pero Él les dice la condición, o una de las condiciones para poder considerarse discípulo de Cristo. Y Él les dice: si vosotros permanecéis en mí, lo que tú ya mencionaste, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando nosotros hablamos de esa permanencia, porque nos habla en los versos que nosotros leímos anteriormente de permanecer en Cristo. Pero aquí en este verso 8:31 nos habla de permanecer en la palabra. Porque de repente tal vez nosotros podemos decir que pertenecemos o permanecemos en Cristo, pero ¿qué? Con la obediencia. Solo lo hacemos de palabra. Exacto. Pero en la práctica de nuestra vida decimos otra cosa. Ajá, porque los frutos que Dios quiere ver en nosotros es que nosotros tengamos una relación con Jesús íntima, porque estamos permaneciendo en Cristo. Y esa es la señal. Cuando estamos permaneciendo en Cristo, vivimos como Cristo vivió. Exacto, en comunión, no solamente orando, sino que también obrando. Así es. Y ahí es donde Jesús les dijo, o sea, que si mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ya no van a ser discípulos falsos. Y esta parte también es interesante, lo que menciona el amor hacia nuestro prójimo. Sí, porque es en el amor donde realmente le mostramos al mundo que somos discípulos de Cristo. Porque el mundo, si nos ponemos a pensar, está lleno de egoísmo y el yo es el que sobresale. Sin embargo, en Cristo no sobresale el yo. El yo muere y el amor nace. No solamente a Dios, como muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero no aman a su prójimo. Entonces, no es así para un verdadero discípulo de Cristo. Ama a Dios, pero también ama a su prójimo. Claro, Jesús así lo dijo. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Y el amor es parte de la obediencia a la ley de Dios también, que es cuando nosotros guardamos y permanecemos en su palabra. O sea que nosotros somos llamados a llevar fruto, a no ser estériles espiritualmente. Pero recordemos, ¿de qué depende? De que nosotros llevemos frutos. Bueno, hay que cumplir las condiciones. Y la primordial es permanecer en Cristo. No basta con que nosotros nos hayamos bautizado, con que pertenezcamos a una iglesia, sino que permanezcamos en Cristo. Una unión que nada ni nadie pueda romper. Así es. Que nosotros tomemos esa decisión hoy. Recordemos que tenemos la oportunidad de poder acudir a Jesús, unirnos con Jesús. Y de esa manera, recordemos que únicamente con Jesús podemos llevar frutos. Esos frutos que se van a dejar ver por la obediencia a su palabra. Que Dios nos bendiga. Amén.